Bueno, Gustavo, Bárbaro. andás por Salto el próximo sábado. Te hemos escuchado varias veces hablar de terrorismo verbal, terrorismo de los políticos. Ahora, ¿cómo definís vos el concepto de terrorismo verbal en el contexto actual de la comunicación política y social? Bueno, es la metodología por la cual el político o el académico que responde al, al poder, movilizando argumentos falaces y muchas veces falsos, promueve o genera esa emoción tan fuerte que es el miedo, cuya consecuencia es la obnubilación. Vale decir que el terrorista verbal con mentiras provoca en la persona que recibe ese mensaje la emoción del terror, por el cual todo el razonamiento, el raciocinio, se ve alterado, obnubilado a través de esa metodología. Y la están usando los políticos y lo están usando los académicos comprados. Tú sabes que el académico es muy proclive a venderse, a prostituirse intelectualmente. Y eso es lo que está pasando. Vale Ujú. decir, tenemos una cantidad de terroristas y prostitutos académicos que están aterrorizando al pueblo con mentiras con respecto fundamentalmente al plebiscito que impulsa la reforma constitucional para modificar parcialmente la ley 20.130, que es la ley de la modificación del sistema de la previsión social, que fue una imposición oligárquica extranjera que emana del Foro de Davos y obedece a la Agenda 2030. Ley que se aplicó ya en España y en otros países. Vale decir, es una imposición foránea que lo que busca es cargar la factura del déficit fiscal generado por la brutal corrupción, por el brutal robo de la casta política al pueblo uruguayo, y esa factura se le pasa a los más humildes, a la pensionista, al jubilado, al obrero. Es una ley cobarde que debe ser modificada por el pueblo. En tu opinión, ¿qué impacto tiene, Gustavo, el terrorismo verbal, cómo te diría, en la polarización de la sociedad uruguaya? Es muy eficiente porque además se basa en la falacia de autoridad, porque normalmente estos académicos vende patria y mentirosos están contextualizados por una cantidad de, ¿cómo te podría decir? Por una cantidad de eh, premios, cursos, diplomas, porque el método es el siguiente. Ujú. Quien compra al académico prostituto le conviene elevarlo, desde el punto de vista intelectual para que funcione precisamente la falacia de autoridad. Nos pasó, por ejemplo, con el GACH. Sí. Estaban llenos de títulos, estaban llenos de cursos, de honores, y resultó que recomendaron las inoculaciones que produjeron el aumento del promedio bianual de muertos en el país elevado en un 28%, 15.214 muertes por encima del promedio bianual. Ujú. Es la famosa falacia de autoridad. ¿Considerás que el terrorismo verbal, Gustavo, se utiliza como una herramienta para intimidar o manipular a la opinión pública? Absolutamente. Los ingenieros sociales, sobre todo del Instituto Tavistock, que es el que asesora la Agenda 2030, movilizan esa metodología para manipulación psicosocial. Ujú. Y en el debate democrático, Gustavo, ¿cuáles crees vos que son las principales consecuencias del terrorismo verbal? Bueno, en realidad el debate no es tan democrático. Ujú. Yo estoy totalmente censurado por los narcocanales abiertos de Montevideo. Entonces no podemos hablar de un debate democrático, no podemos hablar de democracia cuando, por ejemplo, los canales de televisión en Florida entrevistaron a todos los candidatos a la presidencia de la República y al individuo que realizó
las críticas al gobierno, que fue la voz cantante del pueblo en el acto del 25 de agosto, omitieron entrevistarlo. Así que ¿Y no, vos no, crees que esos canales que te tienen prohibido, esos medios de comunicación, están haciendo terrorismo verbal contigo? sí, están haciendo terrorismo verbal con los académicos comprados, sin lugar a duda, y profundizan el terrorismo verbal en la medida que no llevan a la persona que desmonta, que desmiente, que refuta las conceptualizaciones terroristas y falaces. ¿Y cómo podemos nosotros como sociedad, Gustavo, enfrentar el terrorismo verbal, cómo te diría, sin caer en la censura o en esa famosa represión de la libertad de expresión? Dándole voz al doctor Gustavo Salle, Ujú. que tiene toda la argumentación de carácter técnico-jurídico, fundamentalmente de derecho constitucional, para refutar las falacias y las mentiras de esta gente. Ujú. ¿Vos creés que este terrorismo del cual estamos hablando tiene el poder de influir en las decisiones electorales o en las políticas públicas? Sí, absolutamente, porque los grandes medios de comunicación se prestan para hacer una caja de resonancia muy eficiente en esa manipulación de masas que se realiza a través de la metodología del terrorismo verbal. Sí, Ujú. sí, por supuesto. Y desde tu... El antídoto en el Uruguay contra las falacias y el terrorismo verbal se llama Gustavo Salle. Y desde tu perspectiva, Gustavo, ¿cómo deberían responder estos políticos uruguayos y sociales frente al terrorismo verbal para no alimentar este famoso ciclo de violencia, ¿no? No, ellos están totalmente alineados y muchas veces son ellos. Por ejemplo, el caso de Delgado es un caso típico de terrorismo verbal. El caso del académico Rodolfo Saldain, que fue director del BPS, que siendo director del BPS tenía un socio que pleiteaba contra el BPS en un conflicto de intereses, que fue asesor de la SAFAP, que escribe libros a favor de la SAFAP, para decir que hace dinero con la SAFAP y que ahora sale a hablar de impuestazos y otra cantidad de consecuencias que no son ciertas. Ajá. Sale a hablar de una posible implosión del sistema, no son ciertas. Saldain no dijo absolutamente nada cuando Tabaré Vázquez destinó 8.000 millones de dólares Sí. para la empresa privada UPM, y aquí no implosionó el sistema. Sí, nos endeudamos mucho más, pero no implosionó el sistema. No va a implosionar el sistema porque una viejita que es pensionista y gana 3.000 pesos vaya a cobrar dignamente, protegiendo su vida, los derechos humanos, un salario mínimo nacional. Ujú. Todo ahí tenés el terrorismo. Ahí está. Ahora, ¿cómo respondes a las críticas de que el uso del término terrorismo verbal puede ser visto como una estrategia de censura, Gustavo? No, no, a ver, ¿qué poder de censura puede tener el doctor Gustavo Salle, que es un simple ciudadano? La censura se produce cuando se utiliza el poder etático o cuando se utiliza el poder económico, pero un simple ciudadano, ¿cómo va a ser censurar? ¿Qué capacidad de censura puede tener un simple ciudadano? Claro, está bien, sí, lógicamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias más graves, Gustavo, del terrorismo verbal para la democracia y la convivencia en Uruguay? Que se le miente a la gente, se aterroriza a la gente y por lo tanto, bueno, el voto de la gente no es un voto meditado, es un voto coaccionado, ¿eh? La coacción del miedo. Claro. Ahora, vos estás haciendo una campaña de cara a la presidencia. ¿Cómo pensás vos, en lo particular, diferenciar tu discurso político del que estás calificando como terrorismo verbal? Pero mi discurso no tiene nada que ver con el terrorismo verbal, porque mi discurso no se basa ni en la falacia de autoridad ni en las falsedades. Mi discurso es el discurso de un ciudadano que dice la verdad. Ujú. Jamás puede ser considerado terrorismo verbal. Y estoy llamando permanentemente al debate. Entonces, mal puede hablarse de terrorismo verbal cuando el individuo está llamando al debate, es decir, al intercambio conceptual de ideas. Es Claro, expresión de democracia. Lo claro. mío es la democracia por antonomasia. Claro, claro. Ahora, ¿vos creés que la legislación uruguaya
es adecuada, Gustavo, para enfrentar el terrorismo verbal o considerás necesarias nuevas regulaciones? No, el tema no es tanto de carácter normativo, sino más bien de carácter fáctico. Ujú. Son los poderes fácticos los que están permitiendo ese terrorismo verbal y que no permite o que censura o que invisibiliza a quienes desmontamos, ¿verdad? La falacia de autoridad, las mentiras. Entonces, el problema no es tanto normativo, el problema es fáctico. Ujú. Vos mencionabas al Partido Nacional, ¿no? Que están haciendo terrorismo verbal. ¿Vos crees que los dirigentes del Partido Colorado, en este caso Ojeda, también lo está haciendo? ¿Y en qué Sí, todos, punto? ¿En qué punto? sí, todos. No, los multicolores están haciendo terrorismo verbal y cuidado, cuidado, Carolina Cose y este muchacho Orsi ¿Sí? están actuando colaborativamente contra la reforma constitucional. Son Mm, dos caballos de Troya, ¿no? Son dos operadores de la oligarquía camuflados de, de populistas, de gente que lucha por el pueblo, cuando son en realidad traidores del claro. pueblo. Ahora, Son los caballos, Cose y Orsi son los caballos de Troya de la oligarquía en la clase obrera. ahora, tengo que preguntarte esta, Gustavo. Vos sos muy vocal en tus denuncias contra el gobierno y la corrupción, porque es evidente y te hemos escuchado en varias oportunidades. ¿Crees que tus declaraciones fuertes y directas podrían ser vistas como terrorismo verbal por algunos sectores políticos? Bueno, los sectores políticos naturalmente, como le tocó los intereses, como le tocó la corrupción, como le tocó la coima, como le tocó el envenenamiento del Río Negro, por ejemplo, como se lo dije a Bouvier ayer mirándolo a los ojos, Sí. ¿cuándo va a hacer algo contra el envenenamiento del Río Negro? Y se lo está diciendo un individuo que va a la fiscalía y denuncia, porque yo grito en la pulpería y grito en la fiscalía. ¿Te das cuenta? Ujú. Eso me da una gran legitimidad moral, ética y política. Sí. Entonces, lo que diga la clase obrera con respecto, perdón, lo que diga la clase política con respecto a mis argumentaciones, que además van acompañadas de mi acción, porque yo soy lexis y soy praxis a la vez. Es decir, soy retórica y soy acción. Voy y denuncio, protegiendo los derechos del pueblo uruguayo. Si proteger los derechos de los uruguayos es visto como terrorismo por parte de los políticos, no me preocupa en absoluto que me endilguen ser terrorista. Bien, te entiendo. Ahora, tu lucha, Gustavo, viste que estamos hablando de todos temas y vamos salpicando contra la instalación de la nueva planta de UPM. Viste que ha sido un tema muy central de tu campaña, sobre todo, ¿no? Ahora, ¿cómo manejas vos las tensiones y las críticas que surgen de tu postura firme contra este tipo de proyectos? ¿Y cómo evitás que esto de alguna manera se acuse de emplear terrorismo verbal en estos debates? A mí me, perdóname, yo no he sido acusado de terrorismo verbal. Yo soy acusador de terrorismo verbal. Ahora, me gustaría que me No, dijeras no, no, cuándo no, escuchaste. yo te pregunté cómo manejás las tensiones y las críticas que surgen de tu postura firme contra este tipo de proyectos como el de UPM y cómo evitás que se te acuse de emplear terrorismo verbal Es en que no, estos te vuelvo a debates. repetir, a mí no me han acusado de terrorismo verbal. ¿Por Ah, qué decís pensé que de de que repente, digo, vos planteás el terrorismo verbal como una causa de otros, pero digo, mm, ¿no han habido políticos que te han acusado de que vos también estás empleando el terrorismo verbal? no, que yo sepa no, si vos sabés, decime quién fue. Claro. No, Yo, no, yo por no, si eso vos no sabés, lo decime sé. quién fue. ¿Has calificado a alguno de tus oponentes políticos de colaboracionistas y delincuentes? Porque te hemos escuchado también. ¿Hasta qué Sí. punto crees, Gustavo, que tu lenguaje puede radicalizar el discurso político en Uruguay? No, pero lo que está radicalizado no es el discurso, ¿Qué es? es la realidad. Ajá. Hay una fiscal que imputó por asociación para delinquir a un funcionario de la torre ejecutiva. ¿Y Sí, dónde bueno, están los otros, los asociados? sí, Porque Astesiano está preso. sí.
Y la fiscal Gaby Fossati dijo que era una asociación para delinquir. La Sí. pregunta que se debería hacer todo el periodismo nacional es, ¿quiénes eran los socios de Astesiano? Para vos, ¿quiénes eran los socios de Astesiano? ¿Con quién se relacionaba Astesiano? En la torre ejecutiva. Sí, Y bueno, su y círculo cercano, sus... decir la verdad no, nada que reflejar lo que está sucediendo, el curso lógico de los hechos. Sí. No, no es Do- ni terrorismo ni nada por el estilo. Dos o tres preguntas más y te dejo tranquilo. Vos has Bueno, sido un opositor férreo, ¿no, Gustavo? A la inclusión financiera, las medidas restrictivas durante la pandemia. ¿Crees que tu forma, esta forma que vos tenés de abordar estos temas, podría ser considerada, a ver, como una incitación al rechazo social o incluso como terrorismo verbal del tema que estamos hablando? no, te vuelvo a repetir. Decir la verdad jamás será terrorismo verbal. Decir la verdad es ser un individuo recto, valiente, honrado, digno, valioso, excelso. Jamás terrorismo. Vos viste que yo en el tema del terrorismo siempre pongo la falacia, la Sí, mentira, el sí, engaño. sí, Entonces, cuando tú decís la verdad, aunque esa verdad sea descarnada, es sí. verdad y no es terrorismo. Exacto. En tus discursos has señalado varias veces a miembros del gobierno y figuras públicas, Gustavo, como responsables de delitos graves, ¿no? Ahora, ¿cómo respondés a las críticas de que este tipo de afirmaciones pueden estar, no sé, fomentando un ambiente de confrontación extrema, por ejemplo? ¿No? El ambiente de confrontación extrema lo genera el funcionario público corrupto, ¿verdad? Que le está provocando al uruguayo unas consecuencias muy aflictivas y mortificantes. Entonces, el problema no es decir la verdad, el problema es la verdad. El problema es la descripción de una situación radical que se ha dado por parte de los gobernantes que están expoliando al pueblo uruguayo, que están robando al pueblo uruguayo. ¿Te das cuenta? Y eso de ninguna manera es terrorismo. La radicalidad no Ujú. está en el discurso del doctor Salle, la radicalidad está en la acción del gobernante que está robando al pueblo uruguayo. Por último, Gustavo, has mencionado que tu candidatura es una lucha contra la corrupción y la ¿cómo es? Partidocracia, ¿no? Que lo decís vos. ¿Cómo asegurás de que tu mensaje fuerte no se perciba como un ataque personal contra tus rivales políticos y que esto de alguna manera no incite al terrorismo verbal? No, no hay ningún tipo de incitación al terrorismo, ni verbal ni fáctico, y obviamente que cuando tú describís a un gobernante, es decir, cuando tú describís al soporte humano de un órgano institucional como corrupto, hay una cuota de implicancia personal, por supuesto. Estamos hablando de seres humanos, yo no niego eso. Si yo digo el presidente de la República es el que dirige la asociación para delinquir a la que pertenecía Astesiano, hay una descripción de carácter institucional, pero hay una afectación personal también. Y yo Claro, eso no lo niego. Estamos entre seres humanos. exacto. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué medidas tomarías vos, por ejemplo, para evitar este clima político en Uruguay, para que no se vea afectado negativamente por estos discursos de odio o terrorismo verbal? O sea, yo te lo pregunto particularmente en esta campaña presidencial que está siendo tan polarizada, ¿no? Bueno, yo no la veo tan polarizada entre ellos. Yo creo que la polarización la produce precisamente Identidad Soberana. Yo a ellos los tengo calificados a los 5 candidatos a la presidencia de la República, Orsi, Delgado, Manini, Ojeda y Pablo Mieres como los quintillizos, son todo lo mismo. Y si tú lees el artículo de búsqueda con respecto al plebiscito, las agencias calificadoras de riesgo dijeron que la elección en el Uruguay es un mero trámite, que no va a haber cambios sustanciales. Vale decir, al acreedor foráneo que manda a la agencia calificadora a ver qué está pasando y que le asigna una nota, fueron muy claras. Dijeron, estos 5 son lo mismo. Le faltó decir a Standard Poor's, una de las diosas del mercado, como dice Salle, estos son todo lo mismo. ¿Y qué es lo que le preocupa a la agencia calificadora de riesgo? Le preocupa el plebiscito.
porque los 24.000 millones de dólares que tienen las sicarias instituciones estafadoras, las AFAPs, ya no se van a utilizar para fomentar proyectos de inversión foránea, expoliativa, de carácter corruptora, para un modelo narcoforestal. Sí. Se tendrían que utilizar para promover otro tipo de modelo económico. Nosotros tenemos el modelo narcoforestal que lo trajo Julio María Sanguinetti y que fue profundizado por todos los otros presidentes. Pero quien más profundizó este nefasto modelo narcoforestal se llamó Tabaré Vázquez.